que eventualmente le corresponde en ese tema. En este momento quiero decirles a ustedes que en estos 4 meses de gobierno ninguna institución del gobierno federal ha sido merecedor de alguna recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, absolutamente ninguna, y que todas aquellas que hemos recibido por responsabilidades institucionales de años cometidas en años anteriores, absolutamente todas han sido aceptadas y están en proceso y están en curso de atención. No se están ocultando información, eso jamás. Creo que no pueden hacer ese señalamiento a nuestro gobierno. No ha habido gobierno más abierto, más transparente que el actual. Todos los días rendimos cuentas ante la opinión pública y no hay cuestionamiento que eludamos por comodidad o mucho menos por complicidad. A la senadora Verónica Martínez, observaciones. Señala que no atendimos las observaciones que hicieron a la estrategia. Creo que esa valoración no es precisa. Atendimos en general todas las observaciones y lo hicimos con la mejor buena fe. El control de las adicciones es un tema de salud pública, sí, por supuesto. Creo que desde ese enfoque hay que combatirlas, no obstante que tiene su componente de seguridad. Pero aquí, cuando yo hablo de revisar la política prohibicionista, les recuerdo a ustedes que el principal promotor de la política prohibicionista fue nuestro vecino del norte. Sin embargo, ahí en la mitad de los estados ya se ha permitido bajo una modalidad u otra el consumo de algunos enervantes, particularmente de marihuana. El tema de los decomisos, por ahí dejé una hojita, por favor, debe estar por ahí. A ver si puedo precisar qué sucede actualmente. Que nosotros, durante 2018 la Policía Federal aseguró un total de 65 toneladas de marihuana, 2,5 de cocaína, 2 de cristal, etcétera, etcétera. Ahora van 20 toneladas de marihuana, 531 de cocaína, 2.7 kilogramos de cristal, 121 de heroína, y eso estoy hablando solo de la Policía Federal. Lo que sucede es que no hemos convertido estos resultados en un espectáculo mediático. No nos vamos a justificar por la vía de hacer grande cada uno de estos resultados que la Policía Federal y en general los cuerpos de seguridad tienen obligación de cumplir. En el caso del senador Cabeza de Vaca, se respete la letra y el espíritu de la Guardia Nacional, lo haremos puntualmente. Quiero decirles a ustedes que los elementos de la Guardia Nacional pasarán comisionados los elementos del Ejército y la Marina pasarán comisionados a la Guardia Nacional. Conservan la vinculación administrativa porque presupuestalmente la Guardia no tiene vida o no tiene vida presupuestal todavía. El próximo año ya veremos cómo plantea la Cámara de Diputados la suficiencia presupuestal para la Guardia.
Pero lo más importante es que no habrá subordinación de mando de ningún elemento comisionado, como actualmente sucede, a la Secretaría de la Defensa o a la Secretaría de la Marina. Hay muchos elementos de ambas instituciones que están comisionados, por ejemplo, en Petróleos Mexicanos, y obedecen a los directivos de Petróleos Mexicanos, y así obedecerán a la dirección de la Guardia Nacional, que recae en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero un dato más para su tranquilidad, porque es un planteamiento que ha generado inquietud. La comisión es solo por 5 años, y en esos 5 años, que es el plazo máximo que tenemos para construir la Guardia Nacional, podrán regresarse los elementos comisionados al Ejército o a la Marina, y esos elementos no perderán ninguno de sus derechos ni su antigüedad. Pero una vez cumplidos los 5 años, ya los elementos que se queden en la Guardia serán policías de la Guardia Nacional. Ya no tendrán absolutamente ni vinculación alguna con ninguna de las instituciones de las que proceden. Si 6 años después o 7 después quisieran regresar a esas instituciones, ya no podrán hacerlo. Solamente podrá suceder en el plazo por ustedes establecido, que es el de 5 años. Y con estos elementos y argumentos puedo darles a ustedes la certeza de que no hay motivo de preocupación respecto a alguna subordinación indebida de la Guardia Nacional. El tema del acompañamiento a los programas de seguridad, el tema de prevención, por supuesto. Mencionaba yo que la política social está en el trasfondo de la política de seguridad. No pretendemos cargarle a la política de seguridad las responsabilidades que debe a la política social las responsabilidades que debe cumplir la política de seguridad. Pero como complemento de la política social está, por supuesto, la política de prevención, que es el toque fino de la solución de los problemas de seguridad. Fortalecimiento al federalismo en la materia, sin ningún problema. Policía local, el sistema penitenciario, sin inteligencia, capacitación y recursos humanos no podrá avanzar adecuadamente la Guardia Nacional. Estoy completamente de acuerdo. Nosotros creemos más en el uso de la inteligencia que en el de la fuerza, porque además la inteligencia reduce los riesgos de la acción de los propios integrantes de los cuerpos de seguridad. No hay contradicción, no hay contradicción. El tema de la amnistía lo pusimos sobre la mesa con diversos acotamientos, y creemos que es una posibilidad que debemos analizar sin reservas y en el contexto de una emergencia nacional. Si finalmente de un análisis colegiado concluimos que no hay lugar o no es conveniente impulsar un proceso de amnistía, se cierra el capítulo. Pero si eventualmente se ve en la amnistía una posibilidad para agregar, mejorar los niveles de seguridad sin pasar por la impunidad, creo que debemos darnos la oportunidad de analizarlo. El tema de la caída en los decomisos, bueno, ya lo mencionaba. Inconsistencia de cifras, no hay tal. Las cifras diarias miden una cosa y las cifras del secretariado miden
otras completamente. En el transcurso de las cifras que se generan determinado día y las del secretariado, transcurre un mes. Y en ese mes puede haber, como decía, una reclasificación de la condición jurídica de ese homicidio, y eso termina modificando, haciendo una diferencia en las cifras. Las cifras oficiales son las del secretariado. Las cifras del día son las que nosotros utilizamos para evaluar los niveles de violencia en el país, entre otras variables, y tienen propósitos exclusivamente tácticos. En 6 meses cese la violencia. No, sería irresponsable asumir que en 6 meses va a cesar la violencia. Es un problema estructural, es un problema crónico, es un problema histórico. Tenemos que asumirlo con una perspectiva de mediano plazo, cuando menos, pero aplicarnos desde ya, sin regateos, aportar a su solución sin regateos por limitaciones de carácter político o ideológico. Y finalmente, bueno, en el caso de la senadora Rosales, lo que ocurre en Veracruz, quiero decirle que estaremos por allá el día de mañana, y mañana informaremos a la gente de su estado las acciones concretas que impulsaremos para garantizar mejores niveles de seguridad. Si avalo la ausencia del fiscal, en general, nosotros respetamos la autonomía del fiscal, y el fiscal no está obligado a asistir. No está obligado a asistir, pero debo decir que en general la presencia de un fiscal o de su representante o del procurador local, que tiene una condición jurídica distinta, ayuda invariablemente. No estoy de acuerdo en un comisionado de seguridad. El gobierno federal es responsable de garantizar el respaldo a las autoridades estatales y municipales para mejorar las condiciones de seguridad en el estado, y el día de mañana con ese propósito estaremos allá. Y la presencia del gobierno federal, de las fuerzas federales, será más robusta. Eso es lo único que puedo adelantar por razones obvias. Agradezco mucho las palabras del senador Higinio Martínez, el apoyo, por supuesto, de la fracción de Morena a la estrategia de seguridad del presidente López Obrador.